Bienvenidos a Café con Dios TV. Un espacio para hacer un alto en el camino y escuchar un mensaje de vida que transformará tu corazón. Dirige y presenta a Andrea Escobar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas y todos. Bienvenidos a esto que se llama Café con Dios TV. Es un privilegio poderles saludar desde esta hermosa terraza del Hotel Trip Medellín, ubicado en Colombia con la 70, un hotel que se presta perfectamente para sus eventos y convenciones. Hoy tengo un invitado que nos contará su historia de vida. Testimonios reales de gente real que edificará su vida, que incrementará su fe para que usted pueda creer que así como pasó con él, sucederá con usted y con su familia. Les doy la bienvenida entonces a este primer invitado que se llama Andrés Villa. Andrés Villa, papá, esposo y ahora pastor. Pero antes de conocer cómo llega ese llamado tan bonito del pastorado, si queremos saber quién era Andrés Villa antes de llegar a ser pastor. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Contento de estar aquí. Bueno, realmente, ¿quién era Andrés Villa antes de asumir el pastorado? Un joven común y corriente, creció en una familia, digamos que económicamente estable, pero una familia al mismo tiempo muy disfuncional. Hijo único, pero de alguna manera habían muchas dificultades internas en el hogar. Un padre muy juicioso, de alguna forma cumpliendo con sus labores económicas, pero un poco tomatrago, mujeriego, bueno, una madre muy dedicada al trabajo. Y al fin y al cabo fui creciendo muy solo también, y aparte de los problemas pues, que habían por causa de mi padre. Entonces a la edad de 11 años, como te decía, ya había soltado yo los juguetes y los carritos y todo lo demás, y terminé ya entrando en otro escenario mucho más complicado, más difícil. ¿Cuál escenario? El escenario de las esquinas, de la calle. Wow. A mis 12 años más o menos ya fui mi primera experiencia con la droga. Y el punto es que no solamente es la droga, sino que esto te va conduciendo a otras cosas más. Entonces se va volviendo todo un círculo vicioso, y digamos que ya estaba demasiadamente, entre 12, 13, 14 años, muy esclavo ya del vicio, demasiadamente joven. Y digamos que mis padres fueron perdiendo el control ya de mi vida, claro, aún tan niño. Y de ahí para adelante, pero fueron muchas historias, muchas situaciones, me acerqué mucho más a las esquinas, a los amigos incorrectos, y creo que eso también influye mucho, porque ya venía yo con un problema, digamos, en mi corazón por causa de lo que con mi padre yo experimentaba. Alguien que llegaba después de 2, 3 días a la casa y, digamos, tomado, bajo el efecto del licor, y digamos que entraba al hogar y a la casa y afectaba mucho a mi madre de manera psicológica. Entonces es tanto que yo me escondía bajo la cama cuando él llegaba, del mismo temor, del mismo miedo, pero me fui llenando como de mucho rencor, mucho odio. ¿Tu padre era agresivo? ¿Cuando tomaba era agresivo? Sí, demasiado, muy agresivo. Él en sano juicio un caballero, pero tomado se salía pues de control, y era difícil la convivencia con él, siendo un docente, siendo maestro, muy capacitado, muy cabezón, como decimos, pero con un gran problema, que incluso eso ya venía de atrás, de antepasados, su papá, o sea, mi abuelo, tíos, hermanos, como con esa problemática, y eso entró también y afectó a mi padre, y digamos que también fue afectando mi vida, mi corazón, mi mente. Entonces llegó un momento más o menos a los 12 años o 13 que se me metió algo en el corazón, y era de que yo tenía que enfrentarlo a él por defender a mi mamá, digámoslo así. O sea, ¿como volverte un rival o un enemigo de tu papá, o sí, cómo? Como tomar venganza por las situaciones que él estaba trayendo a la casa, y fue mi primer enfrentamiento con él. O sea, yo lo digo con mucha tristeza. Hoy en día yo tengo una relación muy buena con él, y yo tuve de alguna forma pues también que
que pasar por alto con el tiempo toda esta situación y pedirle también perdón porque pues igual es mi padre, independiente de los errores que tenía, pues es mi papá. Y me enfrenté con él a golpes también, más o menos a los 13, 14 años. Y eso ya marcó un precedente muy fuerte y de ahí para adelante pues son muchas más cosas que pasar. Tremendo, ustedes están escuchando la historia de Andrés Villa, ahora es un pastor de una de las iglesias conocidas aquí en la ciudad de Medellín, pero antes de llegar a ser este pastor tuvo que pasar por un proceso de juventud, ustedes lo están escuchando, a la edad de 11, 12, 13 años, un niño tiene que estar en el colegio, no pensar en que se va a enfrentar a su papá a golpes por causa de lo que vivió en su casa, de ver a un padre que llegaba ebrio, que llegaba con un mal carácter, que llegaba tal vez a levantar su mano contra su propia mamá. Él dice que visitaba las esquinas, los amigos, los combos. De esas cosas que hiciste, ¿cuál fue la experiencia más dura, Andrés, que pudiste haber pasado? Porque es que, o sea, 11, 12 años es ser un niño. Todavía, Karen Claro. niño todavía, Karen niño, pero ya formando un carácter de un monstruo, realmente. Experiencias, Andrea, dolorosas. Al fin y al cabo todo ese proceso es doloroso, pero yo lo resumo, a ver, son dos cosas que marcaron mucho mi vida. Una de ellas, un momento donde pues por involucrarme en todas estas cuestiones de combos y de tomar armas y de involucrarme en la maldad, me tomaron preso y estuve en Bellavista un tiempo. De ahí salgo de Bellavista y buscando de alguna forma como soluciones también, porque muy adentro uno sabe que no estaba actuando bien, pero era una esclavitud enorme, que podía más que mi propia voluntad. Mi mamá en su desesperación, aún mi papá en medio de sus errores también muy desesperado, pues buscando qué hacer conmigo. Fui al ejército, en el ejército me echaron, estuve, así como tú te ríes, ríe la gente, me dicen, usted ni en el ejército lo transformaron. Ay, no. Y es verdad, yo era regular, tenía que pagar un año. Dios y mío. en el ejército y solo estuve 8 o 9 meses porque Ay, no. tuve muchos problemas, me volé un tiempo del ejército, volví al batallón, estuve en el monte un tiempo y me volé del monte, entraba droga al ejército, mejor dicho, me descontrolé y ellos perdieron el control también de mi vida como soldado y me quitaron armamento, entonces yo ya era un civil dentro del ejército. Al último llamaron a mi madre a decirle que viniera por mí, por problemas de farmacodependencia. Ellos pensaban que con ese problema yo podía hacer, o sea, hasta un atentado allá a alguien o perjudicar a alguna persona. Oiga, es increíble y yo me río, discúlpame, y yo sé que todos ustedes a lo mejor les ha sacado risa esta experiencia, porque si en el ejército no lo compusieron, si en el ejército no lo arreglaron, ahora sí veo la mano de Dios aquí. Fue el único que pudo hacer algo con Andrés Villa. ¿Hay alguna otra experiencia por ahí? Una, bueno, la de la cárcel, buscando respuestas, mis padres en centros de rehabilitación. Claro. Bueno, una cosa, terapias, una cosa y la otra, y yo pues no perduraba ningún proceso. Y después sucede algo con el tiempo, porque yo tomo la droga a los 13 años, 12, 13 años, llega un momento donde en medio de esa carrera pruebo un vicio llamado la bazuca. Wow. ¿Cierto? O sea, yo Estamos nunca, hablando de palabras mayores, sí, claro, del vicio, sí. Nunca pensé llegar hasta allá, que esa es otra situación, que los que están en las drogas creen que nunca llegarán a un estado crítico, creen que pueden controlar consumidores sociales, con los amigos, pero eso llega al momento donde coge ventaja y una cosa puede ir llevando a otra. Andrés, perdón, ¿podríamos decir que tú eras drogadicto? ¿Totalmente entregado a la droga? Ustedes están escuchando este testimonio porque cuando finalice ustedes se darán cuenta de un Dios que puede con lo que usted cree que es imposible. Están viendo de primera mano un hombre que consumía droga y ahora está hablando de bazuco. Sí, claro. Háblanos de eso. Llegué al punto de... O sea, yo empecé con la marihuana, como normalmente mucho empieza. El licor es otra puerta abierta. Y los amigos sí que hacen que la masa, sí, Dios mío. Completamente hay una influencia fuerte ahí.
Y bueno, el licor, y después del licor eso es una entrada y probé la marihuana, de ahí entonces entré a consumir Querías pepas. algo más fuerte. Claro, buscando, digamos, como más adrenalina. Más adrenalina. Entonces ya fueron las pepas. Con las pepas era una cosa impresionante porque eso me esclavizó demasiado, me volví farmacodependiente Dios completamente. mío. Y estoy hablando de que fue una carrera desde los 13 derecho por ahí 14 años, todos los días Claro. consumiendo. Entonces ya no era marihuana solamente, sino pepas, después perico, sacol, heroína. No me la inyectaba, pero sí la aspiraba, que igual es demasiadamente fuerte. Y probé la bazuca. La bazuca me llevó a la calle. La bazuca me llevó a la indigencia. Digamos que ya fue a lo último de mi Dios proceso, mío. fue a lo último ya como de mi carrera en la drogadicción. Digamos unos 3 años más o menos en esa situación con la bazuca, después de haber probado todo lo que te dije. Claro. Y de ahí eso ya me tiró a la calle, a las plazas de vicio, a las calles a perderme 2, 3, 4, 5 días. Tal vez tenía todavía como ese hotel mamá ahí, porque pues mi mamá después de 4 o 5 días me volvía a recibir. ¿Y quién no? Una Claro, mamá, ella en su por favor. desesperación y me decía desde el balcón, mi hijo, que sea la última vez, yo necesito que usted busque ayuda, desde el balcón me gritaba. Llegó un momento donde ella también se cansó, digamos, a ver, entre comillas, pues ya estaba muy agotada y la última vez me dijo estas palabras, me dijo, maldito gamín. Así me dijo. Dios. Pero ella fue en medio Pero en de su una desesperación desesperación. de sí. ver a su hijo así, yo me imagino que físicamente era un cambio completamente drástico y radical Parecía un de ver a viejito. su niño, sabiendo que lo había educado de buena manera y verlo ahora en la indigencia, porque estás hablando que estabas viviendo literal en la calle. Sí, en la calle, me perdía incluso a los hoteles del centro de Medellín meses. Y después con la bazuca ya me tiré, como digo, del todo ya a la indigencia. Todo lo que veía lo agarraba por ahí, lo cogía. Yo no tenía entrada en ningún lado, ni donde una abuela, ni un tío, una tía. O sea, las puertas se cerraron completamente. Entonces, al estar en esa situación, pero fue para bien. Ahí fue un trato directamente divino, pienso yo, con el fin de que tomara una decisión, llegar al punto de estar bajo los puentes. Te voy a decir esto, y esto es muy, muy fuerte, y espero que la gente que nos está escuchando, o jóvenes que nos puedan estar viendo, tomen conciencia. Debajo de los puentes, uno de los puentes de aquí de Suramericana, en la 65, por ahí pasa toda la canalización, y llegar al punto de estar ahí sentado con el estiércol humano al lado, ¿sí? El estiércol humano al lado consumiendo. Y los moscos en el estiércol y yo tirando bazuca, como llaman ahí, los que tiran eso, la pipa, completamente perdido. Desde ese momento allí, yo miré al cielo. Y ahí empezó, digamos, como que ya un momento como de, digamos, un antes y un después. Yo conozco a Andrés Villa por una mujer muy especial, se llama Natalia y es su esposa. Quisiera saber cómo llega esta maravillosa mujer a salvarle la vida a Andrés Villa. Demasiadamente clave ese momento. Pues una mujer especial, realmente de parte de Dios, enviada por Dios. Ella llega a mi vida, bueno, yo te hablé ahorita de que presté servicios, ya había estado en la cárcel. Después entro en esta situación de consumir bazuca en la calle. Pero antes de eso ella llega, antes de yo entrar al mundo de la indigencia como tal, ella llega, yo había acabado de salir del ejército, ya unos añitos por fuera. O sea que ella conoció la mejor parte, Sí, entre comillas, de Andrés. Entre comillas, sí. Ah, sí, bueno. Sí. Ella vio como, digamos, una versión sí, distinta. Distinta. Ya llega el momento donde, porque ella misma después me cuenta a mí que ella decía, no, yo no quiero un hombre, que pereza hombres viciosos, con problemas de droga, y no sabía que se iba a enfrentar a esa situación. Digamos que yo lo disimulaba un poquito más, porque pues no estaba ni en la bazuca, digamos que lo que consumía lo sabía camuflar, pero llegó un momento donde ella después, tarde que temprano, pues se sabía que se iba a enterar, todo eso iba a salir a la luz. Y preciso entró en el mundo de la indigencia y a ella le tocó ese proceso. Dios. Le tocó parte del proceso en la cárcel, demasiadamente
digamos, comprometida a pesar de... Porque ya estaba enamorada. Sí, ya está enamorada. Su corazón estaba, mejor dicho, conectado con el de Andrés y porque el propósito era ese. Dios no se equivoca. El propósito ya ustedes lo van a escuchar. Continuemos. Entonces, Andrea, sí, ella llega, es un propósito de Dios realmente y en la cárcel estuvo ahí visitándome, comprometida conmigo en esa situación, ya muy enamorados pues también los dos. Habíamos, si no estoy mal, ya perdido una niña. Nosotros tenemos dos niños, pues una niña y un niño. Una niña de 22 años, niño de 13 años y ya tuviéramos una niña mayor que la que tenemos ahora. Sí, El primer claro, embarazo lo perdieron. Claro. Entonces ya estamos muy enganchados, como decimos, ¿no? Imagínate, Andrés, o sea, ustedes que están escuchando este testimonio, un hombre que conforma una familia normal, pero un papá que tiene un vicio como es el trago, sí. Que llega a la casa a acabar con todo, que el ejemplo suyo fue ese papá. Sí. Él conoce amigos a los 11, 12, 13 años, que un niño debería estar en el colegio estudiando, formándose. Pues Andrés estaba en otro cuento. Luego lo mandan para el ejército, ni el ejército pudo. Allá conoce las drogas, bueno, antes de entrar al ejército, claro, conoce las drogas, antes se volvió inquieto y adentro del ejército quería llevar drogas. No, en el ejército aprendí a manejar las armas mucho mejor. ¡Ay, Dios mío! Y luego sale a la calle, conoce una droga llamada bazuco y esta la lleva a la calle completamente. Conoce a una mujer llamada Natalia, con la que ahora pues sirven juntos a través de una iglesia, pero ¿cómo hizo Natalia para aguantarse a Andrés Villa con ese proceso tan duro? Además, perder un bebé, o sea, mira toda la secuencia de la vida que llevas. No, con mi esposa, a ver, ella llega en ese momento y de alguna forma, hoy uno entiende que fue enviada por Dios. ¿Qué pasa? Ella también quiso tirar la toalla, no podemos decir que no, en medio de todas las situaciones, el desgaste, ir a buscarme en las calles, sacarme por allá de esas ollas de vicio. Una cosa clave es que ella nunca se dejó llevar tampoco, digamos, no consumía conmigo, ella fue muy radical, incluso llegó un momento donde le ofrecía, yo le decía, ni trabémonos juntos, pasamos bacano, los dos trabajitos y todo lo demás, pero ella nunca, era muy miedosa en ese sentido, ¿cierto? Y no cayó en esa situación, fue clave porque imagínate los dos en la misma. Entonces, de ahí ya ella, incluso ya después me contaba que ya digamos como que su mirada se estaba desviando hacia otro lado. Otra persona. O digamos que renunciar completamente a la situación, ¿no? O venían propuestas, tal vez de otros hombres, y ella miraba y veía un indigente, oliendo maluco, oliendo a mil demonios, pues imagínate uno después de 4 o 5 días sin bañarse, porque yo llegaba incluso a salir, digamos como estoy, pues no así tan de cachago, pero sí bien organizado, y llegaba después de 4 o 5 días con una pantaloneta de un gamín, de otra persona que está por ahí perdida, no gamín, porque no quiero hablar de esa forma, pero una persona de las calles. Pero mi esposa llega y bueno, ya de ahí ella entiende que necesitaba buscar ayuda también y buscó a Dios, ¿cierto? Y ahí se fortaleció, de pronto llegó un momento donde también oraba mucho por mí, más loco me veía, porque esa es otra cosa. No te preocupes si estás orando por tu hijo o por tu esposo o tu esposa que está en esa situación, si hay veces ves que las cosas parecen peor, pero es porque Dios antes de ascender a alguien lo hace descender. Ay, qué bonito. Y antes de vestirlo lo tiene que desnudar. Entonces yo creo que la oración empezó a hacer eso, a tratar. Alguien una vez me dijo, Andrea, para poder organizar la casa usted la tiene que desarreglar, porque usted tiene que mover el mueble para poder pasar la escoba, usted tiene que mover el comedor para poder pasar la trapera. Y si alguien llega a su casa y le va a preguntar, ¿usted qué está haciendo? Arreglando la casa. Y en este desorden, así trabaja Dios. En medio del desorden, Él arregla la casa. ¿Y cómo arregló la casa de Andrés Villa? ¿Cómo es ese encuentro con Dios? Porque además me dicen que fue muy acelerado. ¿Cómo fue? Bueno, Andrea, ¿cómo fue el encuentro con Dios? Que eso ya marcó un precedente, un antes y un después, eso fue clave. Esa intervención, para mí es una intervención sobrenatural, porque ahí no hubo mano de hombre, eso fue directamente divino, directamente un encuentro personal con Dios. ¿Cómo fue?
Fue un momento, como te digo, mi esposa ya venía buscando a Dios, incluso en la casa se hacían grupos de oración y yo desde mi habitación escuchaba, nunca me oponía, pero tampoco como que me decidía. Y yo hasta decía, esos locos allá orando, criticando de pronto un poquito, sin entender que iba a entrar algún día a este manicomio, ¿no? Entonces resulta que me invitan a un encuentro, lo que muchos de pronto no saben qué es un retiro espiritual. Y en ese retiro espiritual Dios, en 3 días, digamos de un viernes a 2 días, a un domingo, tuve un encuentro personal y directamente con Dios. Fue directo, o sea, lo que no pudo hacer ni la cárcel, ni los centros de rehabilitación, ni el ejército, nadie lo hizo Dios en 3 días. Wow. Ahí es donde mi vida es transformada, soy liberado, soy sanado. Una cosa que quiero decir ligero, el problema del drogadicto no es tanto ni siquiera la droga, o sea, es parte del problema. Pero el problema del drogadicto y de cualquier persona en el alcoholismo o en la prostitución o en otras esferas es la falta de identidad. Cuando no hay identidad de una persona, uno busca formas de escape. Entonces la droga, la soledad, la tristeza, la depresión, la prostitución, no sé. Y ahí es donde uno entra en esclavitud. Entonces mi encuentro fue con el mismo rostro de Cristo, que representa identidad. Llegó mi identidad y la droga por sí sola tuvo que desaparecer. Tremendo. En nada se parece este hombre al de hace 15 años. Ese hombre de hace 15 años ya no existe gracias a ese encuentro tan maravilloso que tuviste durante esos 3 días. Yo también lo viví y sé a qué te estás refiriendo. 3 días en los que Dios hace su proceso, en los que nos abraza y nos muestra su amor, y eso es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano. Yo quisiera ahora, pastor, pedirle un favor. Sé que muchos de los que nos están viendo dirán, ay, qué rico que mi hijo pudiera salir de las drogas, qué rico que mi hermana, porque las mujeres no están exentas de esta situación, o mi papá, o un familiar que esté en este momento sumergido en las drogas y que esté pasando por lo mismo que usted, pastor, acaba de contarnos. Me gustaría mucho que usted orara por todas esas familias. Claro que sí, es un placer, es un gusto poder impartir una oración que puede marcar una diferencia. Y te invito, aparte de mi oración, a que tú no dejes de orar como madre por ese hijo, como padre por ese hijo, por un familiar, por un hermano, no sé, un amigo que quieras y ames mucho. No bajes la guardia y no toma esta oración, porque sé que esto va a ser mella, pero tú sigue perseverando en oración por esa persona. Y claro, vamos a orar, Andrea, extiendo mis manos hacia ustedes y creo al Señor que Él va a intervenir así como también lo hizo conmigo. Tal vez estés atravesando procesos difíciles con alguna persona, un familiar, un conocido, pero te quiero decir que siempre, mientras que esa persona esté viva, hay esperanza. Hay esperanza y quiero orar y quiero que recibas esta oración, la abraces y visualiza a ese familiar, a ese hijo, visualízalo transformado, porque la fe tiene que ver es un lenguaje y es una manera de ver las cosas. Padre, yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú tienes control. Y ante todo, Señor, pido paz, pido esa paz que sobrepasa todo entendimiento para tu vida. Y sigue creyendo que Dios obrará en esa persona por la cual vienes tú luchando, buscando medios, formas, maneras, pero siempre recuerda que solo Dios puede transformar de raíz. Y yo clamo al Padre para que esa transformación en tu hijo, en tu esposa, en tu hija, en el que sea, pueda verla materializarse. Hoy declaro y profetizo y creo al Señor que vas a ver transformación en esa persona. Hoy, Señor, declaro, Señor, que tu Espíritu desciende y convierte ese caos en orden y que esa vida de esta persona va a ser transformada desde su interior. Padre, gracias porque hoy es un día de un milagro a favor de tu familiar, de tu hijo, de tu esposa o de quien sea. Así lo creo, así lo visualizo junto contigo y sé que tú vas a ser portador de esa buena noticia y un testimonio visible y palpable del poder sobrenatural de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Qué linda oración, pastor. Y yo quisiera aprovechar, si hay familiares o personitas que nos están viendo, que sé que alguna está pasando por esta situación, si quieren comunicarse con usted, ¿cómo se llama la iglesia y a qué número lo pueden llamar? Claro, Andrea, bueno, la iglesia se llama Ministerio Apostólico y Profético Casa de Salvación. El teléfono puedes marcar a este número, te voy a dar mi número personal porque esa es la idea, poder como pastor estar ahí, claro, no solo de púlpito, un pastor de plataforma, sino poder estar cerca a tu proceso, con tu hijo, y tenemos gente capacitada que también, líderes que podrán también aportar a ese proceso. Qué lindo. El número es 315-783-8531. Ahí está apareciendo en pantalla, pero repitámoslo. 315-783-8531. Pastor, salí corriendo un momentico por este regalito. ¿Por qué? Porque quiero que usted siga endulzando esa maravillosa vida que ahora tiene en Dios. Esto gracias a Tortas y Tortas, que se suma como patrocinador de Café con Dios TV. Gracias, Andrea. Y bueno, damos gracias a Dios también al patrocinador Tortas y Tortas. Me voy a deleitar junto con mi esposa y con mis hijos esta delicia. Y a todos ustedes, no quisiera terminar este programa sin antes orar con usted. Yo sé que a partir de este momento su historia de vida no será la misma. Por favor, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, si te he fallado. Hoy quiero que seas tú quien dirija mi vida y que esas bendiciones y esas promesas se materialicen en mí. A partir de hoy yo te recibo como mi Señor, como mi suficiente Salvador, y sé que a partir de este día mi historia cambiará. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Café con Dios TV. Hasta pronto. Esto fue Café con Dios TV. Te esperamos en un próximo programa con un testimonio más que cambiará tu vida.